Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Vamos a esperar un ratito, sí, que se conecten todos. Parece, al menos hasta el cuatri pasado, que cuando compartíamos en el aula virtual el Power ya no los veían más. Así que para mí es casi lo mismo. La práctica es distinto, pero porque hablamos un poquito más, pero tranqui. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos esperando un cachito que se conecten todos y ya empezamos, ¿sí? ¿Cuántos están? A ver. Buenas, profe. ¿Qué tal? El teórico es a las 18, ¿sí? Hoy el teórico lo doy yo. Sí, ahora me presento. Quiero ver cuántos son. Buenas tardes a todos. 120. Bueno, somos varios. ¿Cuántos suelen ser? Falta gente todavía, ¿no? Son como 180 más o menos. Sí, profe, 180, 185 fuimos el último. Sí. Vamos a esperar por eso un cachito más, para que no falte nadie, sí, ahora me presento y hablamos un cachito.
142. Se van sumando, todavía falta un poquitito. Acuerden de silenciar los micrófonos, ¿sí? Así no todos pueden escuchar. Salvo cuando quieran preguntar algo, sí, tratamos de tenerlos apagados, que si no es un lío. Ahora hay 10, empezamos, ¿sí? Aprovechen, tráiganse algo para tomar, algo para comer. ¿Cómo vienen con las clases hasta ahora? Bien, bien, profe. ¿Qué vieron la clase pasada? Los principios de la modularidad. Se cortó un poquito. La modularidad, ¿no? La vez pasada vieron particularmente lo que es la neuropsicología cognitiva, ¿sí? Y hoy, ¿todos me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, profe, ¿sí? Se escucha bien. Profe. Buenísimo, bueno. Sí, profe, tal. Bueno, 159 somos. Es más complicado de entender. Bueno, la idea justamente es que la clase de hoy teórica les sirva, ¿sí?, de guía para poder entender lo que viene, ¿sí?, lo que viene ahora. Hasta ahora vieron lo que es vimos un pantallazo, ¿sí?, de la historia de la neuropsicología, de lo que es la neuropsicología, y puntualmente los modelos que vamos a ver para entender de qué manera vamos a interpretar el lenguaje oral y, sobre todo para ustedes, el lenguaje escrito, ¿sí?, la lectura y la escritura, están basados en la neuropsicología cognitiva. Son modelos que tomó, ¿sí?, la neuropsicología de la psicología cognitiva. Entonces, la idea es un poquito que hoy traten de ir viendo, ¿sí?, a medida que vamos avanzando con la clase, cómo esos principios, que algunos ya lo practicaron en el práctico de las 4, los demás lo vamos a ver un poquito a la noche, pero la idea es, bueno, ver en estos modelos cómo se ven reflejados los principios o las propiedades de los módulos, ¿sí?, porque vamos a ver justamente un modelo modular, ¿sí?, el que vamos a ver hoy es el del lenguaje, ¿sí? Bueno, algunos ya me conocen, ¿sí?, mi nombre es Giselle Manariño, yo soy fonoaudióloga y estoy especializada en neuropsicología, ¿sí? La idea es que me pregunten las dudas que vayan surgiendo, no me molesta que me interrumpan, ¿sí? No sé si puedo ver el chat, ahora me voy a fijar,
mientras que presento la clase, así que en todo caso las dudas escritas las vemos al final, ¿sí? Porque me parece, al menos hasta el cuatri pasado, bueno, acá sí, ahora puedo, creo. A ver, cuando presente, no sé. Sí, así que la idea es que participen, que pregunten, sí, que lo hagamos lo más dinámico posible para que les sirva a ustedes, ¿sí? ¿Alguna duda antes de que empiece? ¿No? Bueno, empezamos entonces, ¿sí? ¿Se ve bien, no? Sí, perfecto. Bueno. Sí, profe, se ve bien. Buenísimo, cualquier cosa me avisan, no quiero quedarme hablando sola, que puede pasar tranquilamente. Bueno, como ven, el título ya nos está diciendo, si vamos a ver un modelo, ¿sí? Un modelo ya nos da la idea que es una construcción teórica, no es el único modelo que existe, no es la verdad, es un modelo, ¿sí? Que propone puntualmente la neuropsicología cognitiva. Y fíjense que ya el título nos dice, es cómo procesamos las palabras aisladas, ¿sí? O sea, no es un modelo, ahora vamos a ver un poquito qué aspectos entran dentro de lo que llamamos lenguaje, ¿sí? Pero a simple vista todos podemos saber que la comunicación humana es mucho más que palabras aisladas, ¿sí? No nos comunicamos con palabras sueltas, salvo cuando somos muy chiquititos, ¿sí? Entonces este es un modelo que explica una parte de ese lenguaje, ¿sí? Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿por qué si es un modelo incompleto o es solo una parte, por qué lo vemos en la materia? Bueno, lo vemos porque es el modelo que mejor explica la dislexia y la disgrafía, o lo que son las rutas de lectura y escritura, ¿sí? Entonces es el más claro para entender qué pasa cuando leemos y cuando escribimos, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito algunas definiciones de lo que es el lenguaje, ¿sí? Si bien ya lo tienen ahí, imagino que ustedes ya tendrán una idea previa o habrán visto en alguna otra materia de qué es el lenguaje, qué entendemos por lenguaje. ¿Quién puede dar alguna definición, más allá de las que tienen ahí? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una forma de comunicación oral que después va a llevar a lo que es escrito y otras comunicaciones, pero más que nada oral. Bien. Bueno, acá lo que dice la compañera es importante, es una forma de comunicación, ¿sí? No es la única que existe, ¿sí? Es una manera de comunicarnos, desde ya que es la más avanzada que tenemos, ¿sí? Como seres humanos. Acá dice, sí, la capacidad de obtener un modo de comunicación, no lo tengo este modo de, o sea, es un modo de comunicación en sí mismo, ¿sí? No es que es la capacidad de obtener, a lo mejor queda un poco rebuscado pensado así. Es esa habilidad, ¿no? De comunicarnos usando un sistema de signos muy sofisticado, muy particular, ¿sí? Que tiene reglas, que tiene sonidos que son específicos, que no se comparten entre todas las lenguas, y que, como también mencionaba su compañera, después nos lleva a otra manera de expresar este lenguaje, que inicialmente es oral, ¿sí? Verbal. Posteriormente lo vamos a poder plasmar en lenguaje escrito, ¿sí? Nos va a permitir, como medio de comunicación, yo puedo eso que uso verbalmente trasladarlo a la escritura, que por supuesto tiene sus variantes, ¿sí? No me comunico igual verbalmente que como lo hago cuando escribo, ¿sí? Tengo otras reglas a respetar, signos de puntuación, reglas ortográficas. Bien, acá Julia dice una construcción cultural, ¿sí? Bueno, desde ya que el lenguaje nos representa como cultura, ¿no? Nosotros formamos parte de una cultura particular y en esa cultura a la que llegamos tiene un lenguaje específico, que no es el mismo si yo hubiese nacido en China o si hubiese nacido en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es cierto que este lenguaje también nos simboliza y nos hace formar parte de una cultura, ¿sí? Y como dice acá Jessica, es la capacidad de simbolizar. Si ustedes sé que vieron Piaget, y si pensamos en los medios de simbolización, el lenguaje es el medio más avanzado de simbolizar, ¿sí? Así como tengo el dibujo, que también es una manera de simbolizar, o hay signos, hay símbolos, bueno, el lenguaje es el más avanzado de estos medios que creó el ser humano, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas poquitas definiciones, porque como imagínense, definiciones de lenguaje hay tantas como personas más o menos, ¿sí?
Fíjense que si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, habla de lenguaje cuando se refiere específicamente a una facultad del ser humano, ¿sí? Es decir, no está pensando en el lenguaje como los que pueden tener otras especies, sino una facultad propia del ser humano. ¿Y qué le permite esta facultad, esta habilidad? Expresarse y comunicarse con los demás. No de cualquier manera, sino a través de un sonido articulado, ¿sí? Estos sonidos que usamos para hablar, o otros sistemas de signos, ¿sí? Sí, ahí alguien copió literal la respuesta. Si nosotros vamos a otra definición, ya estuvieron viendo a Luria, lo vimos cuando vimos historia de la neuropsicología. Luria fue un psicólogo referente, sí, ruso, que aportó mucho a la neuropsicología. Y fíjense que en esta definición que él da, que es del 77, nos habla de un sistema de códigos, ¿sí? O sea, el lenguaje está conformado por un código, y para poder hablar bien un lenguaje yo tengo que conocer ese código, ¿sí? Si no, no me puedo comunicar. Si yo voy a otro país en el que se habla otro idioma, por más excelente que sea mi lengua madre, si yo desconozco el código, ¿sí? Con la gramática, con la fonología y las reglas que tiene el francés, el italiano, no me voy a poder comunicar, ¿sí? Y este lenguaje nos permite esencialmente esto, designar objetos del mundo, o sea, comunicarme sobre el mundo que me rodea, ¿sí? Que inicialmente va a ser sobre objetos más concretos, objetos en sí mismos, lo cotidiano, son las primeras palabras que aprende un niño, son sustantivos, ¿sí? Pero posteriormente ese lenguaje, en la medida que vamos creciendo y evolucionando, me permite expresarme sobre lo más importante, que es sobre lo que no está, ¿sí? Yo puedo hablar sobre un concepto como la libertad, que no la puedo designar con un objeto en particular, ¿sí? No es lo mismo que pensar en la manzana, que yo encuentro enseguida un referente directo, concreto, al que hace alusión, ¿sí? Y puedo planificar el futuro, y puedo recordar el pasado, y para todo eso uso palabras, y no está nada en este momento en mi contexto real, ¿sí? Bueno, voy a ver el chat, me parece un poquito después, porque si no comentan un poco de todo y me mareo. Fíjense que en otra definición, y esto nos demuestra cuántas acepciones puede tener el término y cuántos distintos puntos de vista, ¿sí? Podemos hablar del lenguaje desde muchos puntos de vista. Fíjense que esta visión de este pensador es más amplia y no restringe el lenguaje a una cualidad humana, a una cualidad del ser humano, sino que lo piensa como un sistema de comunicación que puede incluir a otras especies, es decir, incluye la comunicación que existe. Sabemos que los animales tienen una manera de comunicarse, aunque no empleen sonidos, ¿sí? Y este pensador lo incluye, ¿sí? Puntualmente nosotros lo que vamos a ver hoy es el lenguaje entendido como esta cualidad humana, conformado por los aspectos que vamos a ver ahora. Pero, dependiendo de donde uno se pare, ¿sí? El lenguaje podría ser entendido más ampliamente, ¿sí? Bien, no sé si alguien conoce la historia o escucharon hablar de este niño al que le pusieron el nombre de Víctor de Aveirón. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguna vez escucharon algo sobre este caso? No. ¿No es el niño lobo, no? Sí, tiene un poco de niño lobo. Sí, el niño lobo. Bien, acá ponen que no. ¿Nadie nunca lo escuchó? Este niño que se crió con lobos, sí. Este niño fue encontrado, ¿sí? A principios del siglo XIX, allá por el 1800, lo encontraron, ¿sí? Cerca de los Pirineos, en Francia, solo, ¿sí? Tenía aproximadamente, por eso es un poco una incógnita, entre 11 y 12 años, y lo encontraron perdido, deambulando por los bosques, ¿sí? Se llegó a concluir, se llegó a la conclusión, era un niño, sí, como dicen acá, como si fuera un niño de la selva, ¿sí? Como si fuera el famoso hombre de la selva. No tenía lenguaje, no tenía ninguna habilidad social ni cultural, ¿sí? No es que manejaba herramientas, no manejaba códigos sociales, ni saludos, ni nada. Y se hizo un intento, ¿sí? En realidad
bueno, pasó por varias instancias, una mujer lo adoptó, ¿sí? Intentó hacerse cargo, él se escapó, lo vuelven a encontrar, ¿sí? Digamos, él no quería vivir en un ambiente civilizado, podríamos decir, ese no era su lugar, y posteriormente un científico, un pensador, ¿sí? De la época, decide intentar crear un programa para enseñarle, ¿sí? Normas de conducta y enseñarle el lenguaje, ¿sí? En ese momento había todo un debate también histórico con Rousseau y demás de si el hombre nacía bueno, si el hombre era moralmente bueno, ¿sí? Como decía Rousseau, y la sociedad lo corrompía, o si no traíamos esa bondad innata cuando nacemos. Entonces un poco estaba eso en discusión. La verdad es que por más que se intentó enseñarle a este niño, que le terminaron poniendo Víctor, porque dicen, en algunos lados se dice que era de los sonidos que más reconocía, la I, la O, entonces se intentó ponerle un nombre que él reconociera más o con el que se sintiera más afín. La realidad es que nunca logró adquirir un lenguaje más que algunas pocas palabras, como nosotros tenemos un lenguaje, ¿sí? Con una gramática, con una comprensión y con un desarrollo acorde a la edad que tenía, ¿sí? Y murió muy joven, ¿sí? A los 40 años más o menos, con una neumonía, ¿sí? Entonces, estas situaciones, ¿sí? Esto fue uno de los... Hay otros casos que a veces se mencionan en la literatura y demás. Si buscan en internet hay una película muy vieja de este caso, pero a veces hay como pequeños documentales. Estos son casos que nos llevan a plantear un poco esto de cómo se adquiere el lenguaje, ¿no? Y lo podemos pensar a diferencia de qué pasa con la lectoescritura, ¿no? Entonces, si alguien les pregunta cómo hacemos para adquirir el lenguaje, los seres humanos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿Qué me podrían decir? Por repetición, socializando. A través de un otro. Claro, socializando con el otro. Y repitiendo lo que el otro dice. Mediante la cultura. A través del contacto con un objeto también. ¿Es solo por repetición? ¿El lenguaje es solo repetición? Digamos, lo que produce un niño es solo repetición de lo que escuchó y explicación. No, porque construye a través de lo que tiene alrededor, construye también. Bien. Por imitación también. No, este chico podría haber hablado tranquilamente. ¿Qué cosa? No escuché. Que no con los objetos, con los objetos, porque si no, este chico podría haber hablado. Exactamente. Con los objetos no. Necesitamos otro ser humano, ¿sí? Mínimamente que este lenguaje lo enseñe, pero el lenguaje no se enseña, o sea, ningún niño, si no tiene ninguna dificultad, ningún trastorno del lenguaje, ningún niño va a necesitar que alguien se le siente, ¿sí? En una mesa y le enseñe a hablar como se enseña en matemáticas o como se enseña el código lectoescrito, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que el lenguaje tiene un aprendizaje que es incidental, ¿sí? Esto significa que si yo estoy inmerso en un ambiente lingüístico, ¿sí? En un lugar donde se me hablan, donde hay sociabilidad, yo voy a adquirir lenguaje, porque tampoco sirve estar con un otro si ese otro no comunica, ¿no? No es que la plena presencia de otro ser humano va a garantizar el desarrollo del lenguaje, sino que necesitamos que haya un otro, ¿sí? Que hable, ¿sí? Que hable y que se comunique, que le dé ese valor, como decían acá, de significado. Entonces, nosotros tenemos la habilidad innata, ¿sí? Steven Pinker, que es un lingüista actual, dice que el ser humano habla como las abejas saben hacer la miel, ¿no? Es decir, es casi un instinto, ¿no? De hecho, su libro se llama así, El instinto del lenguaje. Nadie nos tiene que enseñar a hablar. Si yo estoy en un ambiente lingüístico inmerso, voy a aprender a hablar, pero por más que yo tenga esa facultad innata, ¿sí? Por más que mi cerebro tenga toda la capacidad para hablar, si alguien a mí no me habla, yo no voy a desarrollar ese lenguaje, ¿sí? Y termina pasando como este niño que perdió los primeros años, esos que se llaman los periodos críticos para adquirir lenguaje, que son los primeros 5 años de vida, y después las posibilidades de adquirirla son muy inferiores, ¿sí? Si bien
Exactamente, el lenguaje es innato. Lo que es innato no es el lenguaje en sí mismo, sino la habilidad para hablar. ¿Se entiende? El lenguaje no es innato porque si no, si yo soy, mis padres son españoles, yo tendría que tener como el lenguaje español codificado en la cabeza. ¿Sí? No tengo el lenguaje en la cabeza, sino que lo que tengo es la habilidad innata para adquirirlo. ¿Sí? Y de hecho, biológica también, ¿no? Una cuestión biológica también de las cuerdas vocales. Exactamente. Cuando hablamos de innatismo, hablamos de biología. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de una habilidad innata, hablamos de una habilidad que está codificada en los genes, ¿sí? Y que depende de un sustrato biológico. Eso es de la selectividad. ¿Cómo? Que digo, el producto de la selectividad, años y años de... Exactamente, sí, es una habilidad que se fue desarrollando a diferencia de la lectura y la escritura, ¿sí? Que es una habilidad mucho más reciente, tiene unos 6.000 años. El lenguaje es una habilidad que se viene desarrollando desde la prehistoria, ¿sí? No como lo conocemos ahora, porque las lenguas se fueron modificando, ¿sí? Inicialmente eran un montón de sonidos que probablemente poco se parecían a lo actual, pero la habilidad está es muy vieja como está codificada en nuestros genes, ¿sí? Entonces, a ninguno de nosotros, nuestros padres o los que hayan sido los adultos responsables, se sentaron y nos dijeron, bueno, vamos a aprender esto es pelota, esto es mesa, esto es silla, ¿sí? Distinto hay que existen los niños con trastornos del lenguaje, donde una habilidad que se adquiere naturalmente tiene que pasar a ser enseñada, ¿sí? En cambio, la lectoescritura, ¿sí? Salvo casos que los hay, ¿sí? Si bien los chicos hacen mucha exploración, ¿sí? Sobre todo cuando están en un ambiente muy estimulado, donde se les lee mucho, y si bien hay niños que solitos han aprendido y han descubierto este código, en líneas generales todos hemos necesitado ir a la escuela, ¿sí? Donde para que se nos enseñara cómo era que se adquiría este código, cómo era que la palabra mamá se representaba con la M, la A, la M y la A, ¿sí? Porque no hay manera, no hay nada en la palabra mamá que nos haga decir que se escribe con M, con la letra M, ¿sí? Es un código creado por el hombre totalmente arbitrario, ¿sí? El sonido de la M lo podríamos haber representado con una X, y si me lo enseñan así, lo voy a escribir así. ¿Se entiende un poquito la diferencia? ¿Sí? Igual hoy no vemos lectura para la clase que viene. Sí. Sí, porque es una construcción social más que nada. Exactamente, es un código, ¿sí? Y no está tan viejo, no somos, a lo mejor dentro de miles de años, se da más naturalmente, ¿sí? Pero no está, las áreas cerebrales, vamos a ver en lectura, están, pero se transforman un poquito, ¿sí? Las áreas visuales aprenden a distinguir letras, las áreas del lenguaje aprenden la conciencia fonológica, pero no son como el lenguaje que ya tiene áreas predeterminadas para desarrollar el lenguaje, ¿sí? Dependiendo de donde yo nazca, si nací en China y me hablan chino, lo que voy a aprender es chino, ¿sí? No es que eso está codificado previamente, porque mis papás son chinos, si yo me adoptan y vivo en Rusia, voy a aprender ruso, ¿sí? Bien. Tengo un problemita para pasar las diapositivas. Bien, un poquito para que no nos quedemos con la idea de que el lenguaje es solo el modelo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y que el día de mañana, cuando tengan pacientes donde ustedes advierten, creo que igual en clínicas del lenguaje lo ven un poquito más, hay muchas alteraciones que pueden darse en el lenguaje, entonces está bueno tener el ojo así como abierto, ¿sí? ¿Por qué les parece que ponemos el lenguaje dentro de la comunicación? Como un globo dentro de esa comunicación. Porque como dijimos siempre, es oral y tiene variaciones de normativa como la ortográfica y demás, pero es oral y después viene lo escrito y la lectura, digamos. Primero la lectura y después lo escrito, pero tiene sus procesos. Uh-huh. Sí, y además del lenguaje escrito, cuando hablamos de comunicación, y es lo que me permite también tener un lenguaje visual, yo lo hago a través del lenguaje. Lo puedo hacer a través del lenguaje nos comunicamos con un otro, pero piensen que quiero, porque no miren el lenguaje corporal. Gestual, corporal, exactamente, gestual también. El niño empieza con el lenguaje gestual,
el más chiquitito. Bien, entonces el lenguaje, como decíamos antes, es una forma más avanzada. Como ponen acá, el lenguaje no siempre es oral, sí puede ser escrito, pero además, sacando el lenguaje, yo tengo otras formas de comunicación, ¿sí? Yo me puedo comunicar mediante símbolos gráficos, ¿sí? Los carteles que están en las autopistas, en la calle, también son comunicación, o es otro tipo de comunicación, ¿sí? Es simbólica. Los niños, y por eso lo ponemos también antes de aprender a hablar, ¿sí? Más o menos a qué edad aparecen las primeras palabras de un niño. A la niña de 2 años. No, pero usted se refiere a las palabras. Bueno. Me refiero a una emisión que sirva para algo, ¿no? A los 8 meses, 9 meses que empiezan a balbucear o a... Claro, por eso empiezan a balbucear. Primero hay un balbuceo, ¿no? Y hay varias instancias, pero más o menos para que tengamos una idea, igual después lo vamos a ver un poquito al final, entre los 12 y los 15 meses aparecen las primeras palabras. Si el lenguaje aparece, las primeras palabras aparecen a los 2 años, ¿sí? Ya estamos hablando de un retraso en el inicio del lenguaje como mínimo, ¿sí? Porque el lenguaje, las primeras palabras aparecen en realidad antes, ¿sí? Pero previamente, todo ese primer año de vida, ¿sí? Que el niño no hablaba, se estaba comunicando de muchas maneras, ¿sí? Con la mirada, principalmente al principio, con las expresiones emocionales, si llora, si se ríe, y la comunicación gestual, ¿sí? El señalar, el pedir, el mirar un objeto y mirar a la mamá y volver a mirar el objeto y mirar a la mamá, como diciendo, dame eso que está ahí. Bueno, todas estas primeras instancias de comunicación, ¿sí? ¿Alguien sabe en qué patología están alteradas estos hitos comunicativos? En el autismo, ¿sí? Entonces, tenemos indicadores muy tempranos, que lo vamos a ver en la clase de autismo, que ya aparecen, ¿sí? A partir del primer año de vida y que tienen que ver con fallas que son... ojo acá, Julia, con esto de depende de cada niño, ¿sí? Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, a ver, si nosotros pensamos en caminar, ¿cuándo es esperable que un niño camine? Y a los 9 y un año, 9 meses y un año, 12 meses. Bien, al año. Nosotros tenemos un rango, ¿sí? Uno puede decir, algunos caminan a los 11, ¿sí? Otros caminan a lo mejor a los 12, pero si un niño empieza a caminar al año y medio, ya hay un desfasaje, ¿sí? Que obviamente es mucho más chiquito que si empieza a caminar a los 2 años. Entonces, a veces está este mito urbano, ¿sí? De que cada chico tiene su tiempo, ¿sí? Y así lo que nos sucede es que quizás estamos perdiéndonos un posible trastorno del lenguaje o por lo menos un posible retraso del lenguaje, ¿sí? Nosotros, como yo les dije, el lenguaje aparece aproximadamente entre los 12 y los 15 meses. Está bien, a alguien le podrá aparecer a los 11, a alguien le podrá aparecer a los 16, pero tenemos que tener siempre en cuenta que hay instancias, ¿sí? Para cada habilidad de la neuropsicología, para cada habilidad que vamos adquiriendo, nosotros tenemos un periodo crítico. Si no se adquiere en ese lado, mínimamente, en ese momento, mínimamente me tiene que llamar la atención, ¿sí? No sé. Puede ser retraso o puede ser que haya alguna dificultad, sí. Profe, no, un comentario a cuando dice de que hay algunos que dicen de que, ¿cómo era que dijo que hay que cada niño tiene su tiempo? Eso igual, o sea, se tiene en cuenta obviamente cuando hay un rango de lo esperable, ¿no? Exactamente. Eso es sostenible para eso. Exacto, no hay una edad exacta, nadie va a decir sí o sí la primera palabra aparece al año y si no aparece al año ya es patológico. Claro, no puede haber una diferencia. Exactamente, tiene que saber cuáles son las instancias normales y a partir de cuándo yo ya me tengo al menos que estar alerta, ¿sí? De que al menos venimos lento en la adquisición de esa habilidad, ¿sí? Bien. Cuando hablamos del lenguaje en sí mismo, van a escuchar que vamos a hablar de 4 aspectos, ¿sí? El primero que tenemos más grande es la pragmática, ¿sí? O el aspecto pragmático. ¿Alguien sabe a qué hace alusión el aspecto pragmático? A
lo no verbal, a lo verbal, al desarrollo social que tiene el lenguaje, la comunicación con el otro. Bien, la parte pragmática es la parte más social, ¿sí? Se refiere puntualmente al uso del lenguaje, ¿sí? Yo puedo tener un lenguaje perfectamente estructurado, que gramaticalmente sea correcto, que yo sepa hablar todos los sonidos de ese idioma, pero... Profesora, ¿no tiene algo que ver con el contexto también? Exactamente, sí. Es esto, es el lenguaje puesto en uso, ¿sí? Yo puedo estudiar una lengua en mi casa, perfecto, saber toda la gramática, saber los sonidos, pero a lo mejor mi falla está en cómo me dirijo a un profesor, a diferencia de cómo me dirijo a un niño. ¿Alguien escuchó esta dificultad en el uso del lenguaje? ¿Dónde se puede dar? La dislexia. En el A, ¿sí? Exacto. La dislexia no. La dislexia es el trastorno específico en la escritura. Nada. Sí, se corta todo. No tiene por qué estar alterada, ¿sí? No tiene, salvo que es un trastorno del lenguaje, la dislexia es específica, es un trastorno de aprendizaje, ¿sí? Pero los Asperger, las personas con un tipo de autismo de alto funcionamiento, fallan mucho en esto, ¿no? Tienen un lenguaje que está bien construido, que lo pueden pronunciar perfecto, pero no se dan cuenta si el otro no está entendiendo lo que están hablando, si el tema ya le aburrió, tienen un lenguaje muy pedante, muy formal, ¿sí? Muy serio. Bien, esa es una falla pragmática, en la parte pragmática del lenguaje. Después tenemos otro aspecto del lenguaje que los fonoaudiólogos tenemos que analizar, que es el léxico semántico. ¿Qué significa el aspecto léxico-semántico? Sí, acuérdense de apagar los micrófonos cuando hablan así. Da incremento perdón, al vocabulario, como que lo incrementa el bagaje que tiene. O sea, de palabras que tiene. Bien, lo que decían, ¿sí? La parte lexical, ya la palabra léxica nos la dice, es la palabra. Esto es importante que lo recuerden, porque vamos a ver en los modelos de la neuropsicología cognitiva que hay unos módulos que se llaman léxicos, ¿sí? Léxico significa palabra, ¿sí? Entonces, yo para poder hablar un lenguaje no solo tengo que saber cómo lo estoy usando, si lo estoy usando bien, si está siendo claro, sino tengo que tener palabras. Si yo no conozco palabras, no me puedo comunicar. Y como bien decía una compañera, esta parte es la más asociada a la cultura, ¿sí? ¿Quién les parece que va a tener un mejor aspecto lexical? ¿Alguien que haya ido a la escuela, a la universidad o alguien que no? alguien que sí. Bien, entonces la realidad es que cuanto más palabras yo tenga, más rico es mi conocimiento del mundo, ¿sí? Lo que muchas veces vamos a ver, nos vamos a encontrar, es que los chicos cuando llegan al momento de aprender a leer y escribir, tienen una gran falla de vocabulario verbal, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que sea mucho más difícil adquirir la lectoescritura, porque cada palabra... Perdón, profe, de ahí viene cuando se refieren tiene buen léxico. Exacto, ¿sí? Si yo cada palabra que veo no la reconozco, tengo que aprender lo que significa la palabra y además cómo se escribe, ¿sí? Entonces, esto, para insistir, la importancia de la estimulación del lenguaje los primeros años de vida, ¿sí? El léxico semántico, profe, entonces sería como la cantidad de lenguaje adquirido. Sí, pero ¿qué parte del lenguaje? El vocabulario, ¿sí? Porque el lenguaje adquirido, el lenguaje es todo. Claro, eso quería decir, como las palabras que conocemos, o sea, el vocabulario. Está bien. El vocabulario y semántica es significado. No me sirve saber un montón de palabras si yo no sé lo que significan, ¿sí? Si no sé lo que significan, no las puedo usar, ¿sí? ¿Qué significa el aspecto morfosintáctico? ¿A qué hace alusión? ¿A qué le suena del colegio? A lo escrito, a las oraciones. A los morfemas, claro, a las oraciones. Sí. A la expresión, a la expresión que tiene, la coherencia que puede llegar a tener en el desarrollo de esa oración. Bien.
son las reglas, ¿sí? Básicamente las reglas con las que yo tengo que combinar las palabras, ¿sí? Yo sé que en español tengo que usar un artículo y después va el sustantivo. Y el orden no es al revés. Yo digo la casa, no digo casa la, ¿sí? Si yo digo casa la, no se está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces los chicos cuando aprenden a Y los verbos también. Sí, los verbos en cuanto a cómo se conjugan los verbos, sí. ¿Sí? El verbo como contenido es lexical, ¿sí? Correr, saltar es significado. Ahora, que yo sepa, que yo digo, mi hermana está corriendo, pero yo digo, yo estoy corriendo, eso sí es sintaxis, es morfosintaxis, ¿sí? Los chicos con trastornos del lenguaje tienen muchas dificultades en aprenderse esas pequeñas palabritas, esos morfemas, que tengo que decir la flor, pero tengo que decir las flores. Esas pequeñas palabritas son los morfemas, son lo que les cuestan a los chicos con dificultades en el lenguaje, ¿sí? Entonces, además de saber cómo uso ese lenguaje, qué vocabulario y qué conocimiento tengo, cómo ordeno las palabras para que en mi oración se entienda, tengo que tener este otro aspecto que es el fonético-fonológico. ¿Alguien sabe a qué hace alusión este aspecto del lenguaje? Profe, ¿no sería al sonido de la letra, a la pronunciación de cada grafema? Los fonemas que son las unidades básicas de cada fonema. Bien, ahí viene una mezcla. Los fonemas, ¿sí? Los fonemas lo vamos a decir de la manera más sencilla porque lingüísticamente sí tiene una definición compleja. Los fonemas son los sonidos de un lenguaje, de un idioma, ¿sí? Sí, muchas veces les debe pasar cuando uno aprende una segunda lengua, ¿sí? La capacidad de producir esos sonidos igual a una persona que nació en ese lugar, la verdad que siempre va a ser menor, ¿sí? O sea, uno puede aprender a hablar y hablar perfecto y cuando va al país de origen dice, wow, escucha a una persona nativa y dice, no me sale igual, ¿sí? Eso es porque vamos perdiendo, a medida que en los primeros meses de vida, la capacidad de producir los sonidos que no escuchamos, ¿sí? Entonces, si alguien no me habla usando ciertos sonidos del francés, mi cerebro los anula y después suena todo como más o menos parecido, ¿sí? Entonces, no me quedó en claro porque se cortó lo último que dijo, lo de los fonemas. O sea, ¿qué sería puntualmente entonces? Son los sonidos del lenguaje, ¿sí? Yo tengo que saber los sonidos del lenguaje. Si yo no sé cómo pronuncio esa lengua, por más que la sepa organizar perfecto, la otra persona no me va a entender. Yo tengo que saber que si digo papá, tengo que usar la P, la A, la P y la A, ¿sí? Sonidos de la lengua. Perfecto. Y lo contrario sería en inglés, que tenemos que saber algo así. ¿Cómo? Eso es saber, o sea, que papá nosotros escribíamos con la P, con la A, P, A, y en inglés es otro fonema que sería father. Sí, sí. No con la escritura, sino como suena. Acá también me preguntan con el tema de los grafemas. Los grafemas lo vamos a ver en la clase de lectura y escritura. No me quiero meter mucho con eso porque si no nos da el tiempo. Pero el grafema es cómo represento ese sonido. Cuando estamos aprendiendo a hablar y cuando estamos hablando, la realidad es que uno ahora que ya sabe cómo se escribe, es muy difícil dejar de pensarlo. Pero un chico que no, cuando en su primer contacto con la lectoescritura, tiene que descubrir que papá se escribe con la P, ¿sí? Como les decía, el chico habla, dice papá, mamá, casa, mesa, y no tiene ni idea de que papá se representa, el sonido P se representa con la P. Entonces el grafema es cómo lo represento, pero eso lo vamos a ver. Piensen que siempre que hablemos de grafema estamos hablando del lenguaje escrito, ¿sí? Ahora estamos con el lenguaje oral. La clase que viene sí tienen que entender bien la relación fonema-grafema. Hoy quiero que se queden con la idea de que los fonemas son los sonidos de ese lenguaje, ¿sí? Disculpa. Sí. ¿Puede repetir el aspecto pragmático que no me ha quedado bien claro? El pragmático es el uso del lenguaje, saber cómo usar el lenguaje, que depende del contexto, depende de con quién esté hablando, depende si me están haciendo un chiste y no esperan que yo haga una respuesta literal, ¿sí? Es cómo uso ese lenguaje, cómo me manejo en sociedad con ese lenguaje, ¿sí? Sí, gracias, profe. Mucho más amplio, pero quédense con esa idea central. Fíjense, esto no lo tienen que saber, ¿sí?
no van a ser fonoaudiólogos, no lo tienen que saber, pero estos son los sonidos, las consonantes que nosotros usamos, y cada sonido está clasificado de una manera, ¿sí? De cómo lo digo, dónde va la lengua y demás. Otra lengua tiene otros sonidos, ubicados en otro lugar. Fíjense en la diapositiva siguiente, la cantidad de vocales que tiene el inglés, y nosotros tenemos 5 vocales, ¿sí? No estamos hablando de escritura, estamos hablando de sonidos. Cualquiera que haya estudiado inglés sabe que empiezan, esta es la I, es más larga, esta es una I, que es más una I, una E, y uno cuando lo está estudiando es como que dice, me suena todo igual, ¿sí? Bueno, fíjense que esto pasa porque hay un montón de vocales más que los que tenemos en español, ¿sí? Entonces por eso a veces, o capaz son fonos luego, bueno, pues no me da el tiempo para explicarlo todo, sino el resto me mata. Entonces, fíjense que cada lengua tiene una cantidad de sonidos diferentes y los va a representar después en su grafía de manera diferente, ¿sí? ¿Se entendió acá todo lo que vemos cuando vemos lenguaje? ¿Sí? El lenguaje es sumamente amplio. Sí, profe. Ahora vamos a ver, el modelo que nosotros vamos a ver, intenta hacer un recorte de todo esto, ¿sí? Van a ver que es un modelo simplificado, ¿sí? Primero, porque como les dije al principio, es un modelo que explica cómo procesamos las palabras aisladamente. O sea, este modelo no está explicando ni cómo yo entiendo una oración, ¿sí? Ni cómo yo entiendo el morfema, ni cómo yo entiendo, no. Está diciendo cómo hago yo cuando escucho una palabra y cuando quiero decir una palabra, ¿sí? Se limita a esto el modelo. Siempre que vemos esta clase, les sugiero que se hagan unas divisiones del modelo, ¿sí? Para ayudarse para estudiar. Si ustedes se fijan, en la parte central del modelo, ¿qué tenemos? El sistema semántico. Donde tenemos todos los conceptos. Bien, tenemos un círculo, ¿sí? Que no es casualidad que sea un círculo, ¿sí? Los otros que son como cajones, como rectángulos, ¿alguien podría decirme, teniendo en cuenta la clase anterior, qué son? Teniendo en cuenta la clase de neuropsicología. Módulos. Perfecto, excelente. El resto de los aspectos que vamos a ver, de las instancias que vamos a ver, son los famosos módulos de los que habla la neuropsicología cognitiva. Vayan relacionando, ¿sí? Todos son módulos menos el sistema semántico, ¿sí? Que después vamos a ver que no cumple con las propiedades de los módulos. Ustedes ya estudiaron que los módulos, según Fodor, tienen características, tienen propiedades. El sistema semántico no cumple con esas propiedades, es la única parte que no cumple, y por eso la hacemos con un circulito, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan, de la parte central, salen en celeste, tienen 4 cajones, que todos se llaman igual, todos tienen una parte que es igual. ¿Cómo se llaman? Esos 4 cajones. Léxico. Entonces, esos módulos, ¿qué van a almacenar si la palabra que llevan por delante es léxico? ¿Qué lenguaje? Palabra, ¿sí? Todo esto es lenguaje, ¿sí? Palabras. Cada uno de esos modulitos almacena algo de la palabra, ¿sí? El léxico auditivo va a almacenar, ahora lo vamos a ver en detalle, la palabra oída. En cambio, el léxico visual va a almacenar ¿qué cosa de la palabra? La palabra dicha. ¿Leída o escrita? Perdón. La palabra cuando la leo, no escrita con el movimiento que yo hago. Es decir, la etiqueta de la palabra escrita, la leo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, fíjense que ahora vamos a dividir el cuadro para que no se lo estudien de memoria, ¿sí? La idea es que lo entiendan, ¿sí? El cuadro se entiende, se explica. Obviamente que hay que usar la memoria, para estudiar hay que usar la memoria, pero el cuadro tiene una lógica que hace que sea mucho más fácil estudiarlo que si yo me tengo que estudiar cada cosa aislada. Está todo relacionado. Fíjense que si yo hago una división en el medio del Power, del lado, ¿sí? Como lo ven ustedes, del lado derecho, ¿qué me queda? ¿Qué dice arriba de la columna de ese lado?
Palabra hablada. Palabra hablada. Palabra escrita. Bien, tengo de un lado, como lo quieran decir, de mi lado derecho, si yo acá tengo la palabra escrita, del otro lado tengo la palabra hablada. No importa de qué lado lo tengan, lo importante es que esa columna, ¿sí?, la que está abajo de palabra escrita y la que está abajo de palabra hablada, se va a referir cada una a lo que está diciendo. Es decir, del sistema semántico para este lado, ¿sí?, o si me ven al revés, me queda todo lo que refiere al lenguaje hablado, ¿sí? Del otro lado me queda todo lo que refiere al lenguaje leído y al lenguaje escrito, ¿sí? O sea, ya el cuadro lo puedo dividir a la mitad y hoy solamente vamos a ver la parte de la palabra hablada. La parte de la palabra escrita la van a ver en las 2 clases que vienen. ¿Se entiende? Ya sé que de un lado es lenguaje hablado y del otro lado es lenguaje escrito. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Profe, una pregunta antes de que siga. En la parte de la palabra hablada, el léxico auditivo, ¿qué palabras almacenaba, dijo? No, ahora lo vemos. Ahora vamos a ver módulo por módulo. Este es un pantallazo. Como que sí lo había dicho, digo, ahí me perdí. Sí. Pero tranqui, ahora lo vamos a ver de nuevo. Esto es un pantallazo del cuadro para que se enfrenten al cuadro con un conocimiento general. Ahora vamos a ver. Yo tengo una pregunta, profe. ¿El análisis auditivo y el análisis acústico es lo mismo? No, ahora lo vamos a ver. Ah, bien, gracias. Bien, entonces, ¿se entiende esa división vertical? ¿Sí? De un lado, lenguaje hablado, del otro lado, lenguaje lectoescrito. ¿Sí? Bien. Si yo agarro el sistema semántico, la hoja, digamos, y la divido por la mitad, para arriba, ¿sí?, me queda todo el input, todo el ingreso de información, ya sea si la escucho de un lado o si la leo del otro lado. ¿Se entiende? Los de arriba son procesos de input, son procesos de llegada de información. ¿Sí? Entonces, los de abajo, ¿qué les parece que van a hacer? La respuesta, la salida. Output. Procesos que en la neuropsicología cognitiva es muy top decir de output, ¿sí? Son procesos de salida, ¿sí? ¿Qué quiero decir con procesos de salida? Que lo que produzco, lo que hablo o lo que escribo son procesos justamente de producción, no son de comprensión ni de llegada de la información. ¿Se entendió? Sí. Bien. Esa es como la idea general. Entonces, la realidad es que el cuadro es, ¿vieron cuando en la escuela les hacían hacer un dibujo y después doblaban la hoja a la mitad y uno la abría y quedaba la mancha igual de un lado que del otro, pero como en espejo? Bueno, esto, sacando la parte artística, ¿sí?, es lo mismo, ¿sí? Si yo entiendo un módulo y una parte del cuadro, por analogía, la otra parte va a ser lo mismo, pero con el lenguaje leído, con el lenguaje escrito, ¿se entiende? Entonces, van a ver que cuando entiendan una parte, la pueden trasladar al resto. ¿Sí? Obviamente que lleva tiempo, porque uno tiene que masticarlo, tiene que leerlo una vez, leerlo otra vez, pero si lo entienden, van a ver que cada partecita hace lo mismo, pero en otra instancia del lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Este es un primer pantallazo, después lo retomamos. Profe, o sea que el léxico auditivo se va a relacionar directamente con el fonológico, lo que estoy escuchando y cómo es ese sonido. ¿Cómo lo tengo que decir? Ahora lo vamos a ver en detalle, no te compliques. Lo que quiero es que quede la idea general de qué hace cada cuadrante de este cuadro, ¿sí? Ahora vemos en detalle lo que nos toca hoy, no te preocupes. Lo que vamos a ver hoy entonces es esta parte del cuadro, ¿sí? Lo que está desde análisis auditivo o análisis acústico, como dijo su compañera, hasta el almacén de fonemas, ¿sí? La parte que queda desde el sistema semántico a la izquierda. ¿Vamos bien? Bien. Desde el análisis acústico, que ahora explico lo que es, hasta que yo llego al sistema semántico, todo lo que yo tengo en esos 3 módulos
es cómo comprendo una palabra aislada, una palabra que estoy escuchando, ¿sí? Fíjense que la neuropsicología cognitiva considera que para que yo comprenda una palabra aislada, mi cerebro, ¿sí?, mi procesamiento, tiene que hacer 3 pasos, que los vamos a ver ahora, ¿sí? El primer cajón, que como me preguntaban a compañeros... ¿Puede repetir ese último que dijo, que se cortó justo? La comprensión de una palabra aislada, cómo comprendo yo una palabra, alguien me dice manzana, cómo comprendí yo lo que es la manzana, se divide en 3 módulos, ¿sí? Análisis acústico, análisis auditivo, bueno, 3 o 4, léxico auditivo y el sistema semántico, que no es un módulo. ¿Sí? Son 4 pasos que tiene que hacer mi cerebro desde el momento en que escucha la palabra hasta que la entiende para poder entenderla. ¿Sí? Profe, Sí. ¿serían 4 pasos o 3 pasos más el sistema semántico? O sea, 4 pasos sistema semántico. Exacto, son 4 pasos que tienen. Y 3 módulos. Para complicarse. Son 4 pasos que tienen 3 módulos. Nadie lo va a preguntar así. Pero sí, el sistema semántico no es un módulo, entonces podemos decir que son 3 módulos más el sistema semántico. Son 4 pasos. ¿Sí? Bien. En el análisis acústico, que a veces aparece y a veces no, hago un análisis que se llama de los aspectos suprasegmentales, ¿sí? Una palabra muy lingüística, muy formal. ¿Alguien sabe qué significa o les parece que puede ser esto de analizar lo suprasegmental, lo supra del segmento? Puede ser el sonido de la palabra. Bueno. ¿Qué cosa de la palabra? Dice, ahí el módulo dice análisis acústico. ¿Qué cosa No puede ser la entonación, algo relacionado con eso. El timbre de cada letra. Diferenciar si es un sonido o una palabra. No, si es sonido palabra, no. Lo que hace este primer analizador es lo que decían algunas compañeras, que es analizar las características de ese sonido. ¿Pero qué cosa? Por ejemplo, si yo estuviera hablando en chino, y ustedes no saben hablar chino, ¿sí? Nadie va a poder decir de qué estoy hablando yo, pero todos van a poder decir que yo soy una mujer. Si alguien le pregunta, que con un piano más o menos digan qué tono de voz tengo, van a ver que se parece más o menos a esto, ¿sí? Si yo estuviera gritando, se dan cuenta de que estoy gritando. Entonces, esos pequeños aspectos son los que llamamos suprasegmentales, ¿sí? Yo puedo escuchar la capacidad de poder diferenciar sería entre el timbre, la intensidad, si es un hombre, si es una mujer, si es un bebé. Exactamente. Acá Camila pone las variables físicas, exactamente. Si acá alguno hace música, ¿sí? Sabe que cada instrumento musical tiene timbre, un tono, una intensidad, ¿sí? Entonces, esas son las variables acústicas del sonido, ¿sí? ¿Cómo se sabe que existe este módulo? Porque muchos pacientes, ¿sí?, perdían la capacidad de comprender el lenguaje, pero escuchaban el ladrido de un perro y podían señalar entre la foto de un perro y de un gato y de una vaca que eso era de un perro, ¿sí? O escuchaban el sonido del timbre de un teléfono y de 4 dibujitos que le poníamos ahí, sabía que era el teléfono y no que era el perro que estaba ladrando, ¿sí? Entonces hay una parte de nuestro cerebro que solamente se encarga de analizar esas características acústicas de lo que está escuchando. ¿Sí? ¿Se entiende? No entendí, estoy pensando por esto lo miro con los 2 monos. ¿Qué cosa no entendiste? En lo que los aspectos supra esos. O sea, lo que es eso, suprasegmentales, lo que explico, que sería analizar las características. Sí. ¿Quién le puede contestar a la compañera? ¿Qué características son? Son los aspectos del sonido, del lenguaje, la vibración, la intensidad, timbre, el acento, la emoción, timbre y sonido. Exactamente, Erika, o sea, hay
alguien que tiene el micrófono abierto, ¿sí? Cierre todo, acá empiezo con el tema de cómo hago para cerrar todo. Son aspectos suprasegmentales. Profe, tenés que ir a participantes que aparecen a todos. Bueno, a ver ahora. Lo que te diferenciar, ¿no? De que si es un animal, si es una persona, si es una mujer. Exactamente, son las características que es alegre. Exacto, exactamente lo que dicen tus compañeros. Ok, perfecto, gracias. Más allá de lo que es, de que sea una palabra, si yo estoy hablando y digo algo en francés, por más que nadie lo entienda, voy a seguir siendo yo la misma mujer que lo está diciendo, ¿sí? Y no va a parecer que lo está diciendo un hombre o un bebé, ¿sí? Eso es algo que hace nuestro cerebro, lo analiza, ¿sí? Si vos cerrás los ojos y escuchás a alguien hablar en chino, vas a poder decir, es un hombre, no, es una mujer. Más o menos tendrá esta edad o es una abuelita, ¿sí? Perdón, entonces no tiene que ver con el sonido de la letra, o sea, no tiene que ver con la S, la T, la M, no. Tiene que ver con el sonido de característica. Tiene que ver con el sonido como característica acústica, ¿sí? Tiene que ver con el sonido como acústica, ¿sí? Por eso digo, si alguien hace música, sabe que tiene que aprenderlo. De hecho, los músicos tienen mucho más agudizado esto y saben, este sonido está más agudo así, este es más, ¿sí? Bien. La parte que decís vos, esto de poder diferenciar los fonemas, lo hace el analizador auditivo, el módulo siguiente, ¿sí? Una vez que yo por ejemplo, les digo, se me revela el mouse. Si yo, por ejemplo, digo la palabra perro, ¿sí? Si yo digo la palabra perro, a nivel acústico ustedes pueden decir, lo dijo una mujer, ¿sí? Su tono de voz, la intensidad más o menos así, bla, 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 bla. Pero después, si alguien les pregunta y les dice cuáles son los sonidos, los fonemas de la palabra perro, ¿ustedes qué van a poder decir? Bien, ¿sí? Entendiéndolo como los sonidos, nos cuesta decirlo sin decir la letra, pero sabemos todos, espero que eso quede claro, que si a mí me piden que yo diga los sonidos, en realidad tengo que decir la P, la E, la R y la O. Eso sería la mejor manera para enseñarle a leer a un nene. Exactamente, sí. Después vamos a hablar de eso largo y tendido. Pero sí, ¿sí? Está complicado el sistema educativo de nuestro país. El análisis fonético-fonológico es la composición de cada sonido en una palabra. En una palabra, es separar, segmentar esa palabra en sus fonemas constituyentes. ¿Sí? Mínimo, la P, la R. Exacto, el fonema es el sonido, ¿sí? El fonema es el sonido. Si yo, por ejemplo, les digo la palabra chancho, ¿sí? Y le pido que me digan ustedes cuáles son los fonemas que tiene. Alguien que tenga la duda, que esté más en duda. A ver, ¿quién me puede decir? Sin temor. El sonido, ¿cómo lo podrías decir con el sonido? Tratemos de dejar las letras exactamente. Pero podría yo. Sí, no, yo diría la A, O. Bien, faltó la N, o no te la escuché. Sí, está bien. Bien, ¿se entiende? ¿Hay alguien que no entienda esto? Si los demás no vamos a ir uno por uno con los 177 o 76 viendo esto. ¿Se entiende lo que es el fonema? ¿Sí? Que yo sepa que el sonido en mi lengua se representa con la C y la H, eso es otro momento de mi vida, ¿sí? Ahora estamos hablando de los sonidos que tiene esa palabra, ¿sí? Entonces, el analizador auditivo analiza los fonemas de la palabra, ¿sí?
el léxico auditivo. Yo ya les adelanté que cuando veo léxico, ¿qué hace el léxico? ¿Qué era eso del léxico? ¿Qué guardaban los léxicos? Palabras. Entonces, ¿nos permite reconocer la palabra como el significante sería? Exactamente. ¿Alguien quiere decir algo más? Ojo con esto, porque no estamos hablando, es el almacén de las palabras oídas, sí, es muy bien, Aymara. El léxico auditivo es el almacén de las palabras oídas. No estamos hablando del significado. Entonces, ¿qué hace esto? Almacena la palabra en sí misma, ¿sí? Si yo les digo, chancho, ¿es una palabra de nuestro idioma? ¿Ustedes qué me van a decir? Sí. Yo no estoy preguntando el significado, estoy preguntando si es una palabra que existe en nuestro idioma. Claro. ¿Sí? Si yo digo son timpini, ¿es una palabra de nuestro idioma? No, profe. Bien. Si yo les digo, bueno, acá tenemos entonces la palabra, yo tengo almacenado en mi cabeza las palabras, no es el significado. ¿Se queda claro eso? Sí. Es solo un almacén de palabras y en esta parte no está el significado. Como decía una compañera, si vamos al concepto de Saussure, de significante y significado, este podría ser el significante. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿qué hace la última parte de... Ahora explico esto. Ahora volvemos a esto. ¿Qué hace la última parte que es el sistema semántico? ¿Qué Exactamente. Ahí sí yo voy a buscar y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un chancho? ¿Qué me van a decir? Sí, animal porcino, es un animal que tiene tal cosa, que tiene tal color, que vive en tal lado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí sí está el significado. ¿Sí? Hay palabras que son más complejas o que son de cierta jerga, ¿sí? Y que si yo les digo a ustedes qué significa, por ejemplo, jurisprudencia, ¿sí? Si yo les digo, jurisprudencia, ¿es una palabra en nuestro idioma? Sí. Bien. Y si yo pregunto qué significa jurisprudencia, ¿todos están seguros de que van a poder definirlo bien? Yo no. Bien. Algunos sí y otros no. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos demuestra que yo tengo un almacén de palabras, pero el significado de esas palabras, de algunos es más sólido y de otro no es tan sólido. ¿Sí? Igual a lo mejor uno tiene un significado que está medio ahí dubitativo y cuando lo leo digo, no, nada que ver, no era lo que yo pensaba. ¿Sí? ¿Se entiende por qué son procesos separados? No me quedé muy claro. Sí, el umbral de representación, ¿no es la frecuencia que uno tiene de esa palabra? No. Todavía no me metí con eso. Ahora me meto con eso. Perdón. Pregunto, no, está bien. Pregunto si se entiende la diferencia entre lo que guardo en el léxico auditivo y lo que guardo en el sistema semántico. ¿Eso se entiende bien? Sí, profe. ¿Qué es el umbral de representación? El umbral de representación está relacionado con lo que decimos de la frecuencia de uso de una palabra, ¿sí? Las palabras más frecuentes se activan más rápidamente en mi cabeza, ¿sí? Las palabras que son menos frecuentes están menos usadas, si se quiere, y tardan un poquito más en activar, ¿sí? Se llama umbral de representación al fonema, al sonido, a partir del cual a mí ya no se me ocurre ninguna otra palabra en la cabeza, ¿sí? Para explicar esto podemos pensar en el teclado predictivo que tienen los celulares. ¿Me escuchan ahora? Acá alguien puso que no se me escuchaba. Sí. Ustedes vieron que cuando empiezan a escribir en el celular, ¿sí? Si ustedes ponen la A, los que tienen el teclado predictivo, aparecen varias palabras que yo uso con la A. Si yo después pongo la B, se reduce, cada vez aparecen menos palabras, no sé, aparecerá abeja, abierto, ¿sí? Y a medida que yo voy escribiendo el resto de las letras, llega un momento que el celular me tira solo una opción y si no es esa, tengo que escribirla de nuevo, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que no somos conscientes, esto se ve con estudios cognitivos, pero
cuando una persona está hablando, hay un momento a partir del cual, quizás aunque no termine la palabra, yo ya sé que lo que va a decir es esa palabra, ¿sí? Es un sonido, es un fonema a partir del cual a mí no se me va a ocurrir ninguna otra palabra que vaya a decir esa persona. ¿Se entiende? Como el se entiende de los profesores, como el se entiende de los profesores que muchas veces van a decir se entiende y nosotros lo sabemos antes. Claro, como yo te digo sí a cada rato. Claro, hay profesores que dicen puntualmente, terminan de explicar algo, bueno, ponele que obviamente son profesores, pero terminan de explicar algo y dicen ¿se entiende? O sí, o hay palabras como que usamos mucho más, ¿a eso se refiere? Sí. Me refiero a el momento, o sea, a lo mejor la letra en tu cabeza es cuando yo digo sentí, vos ya ahí tu cerebro, pero esto pasa a una velocidad que si uno lo piensa no lo razona mucho, ¿sí? A lo mejor si yo estoy hablando y digo sentí, ya no hace falta que siga diciendo se entiende, porque ustedes ya saben que voy a decir se entiende. Si yo digo sé, bueno, puede ser se callan, se no sé qué, se otra cosa, ¿sí? Es el sonido a partir del cual yo ya, mi cabeza no se le ocurre ninguna otra palabra que o sea, la cantidad de representaciones que le damos a una palabra y es individual en cada sujeto. No la cantidad de representaciones, sino es el momento, ¿sí? De esa palabra, en esa secuencia de fonemas. A partir del cual ya no se me ocurre más nada, ¿sí? Y la realidad es que nunca les pasa que alguien está hablando y uno piensa que va a decir una cosa y dice otra. Bueno, nosotros predecimos como un poco a veces lo que el otro va a decir y a lo mejor nos parecía que iba a decir una palabra y después cambió, dijo otra palabra parecida, muy parecida, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con el umbral de representación, ¿sí? Pero ¿cuál es se lo explica? En el libro lo explica con palabras que tal vez ya, no sé, por ejemplo, en la tercera letra, vos ya ahí te das cuenta que es una palabra específica y hay otras que tardás más porque tienen las palabras similares. El punto de unicidad, exactamente. El punto de unicidad, a eso me estaba refiriendo. Profesora, quería preguntar eso. Si el punto de unicidad, sí, es el punto de unicidad. El umbral de representación es cuando la palabra es más frecuente, ¿sí? Me mezclé con el punto de unicidad, perdonen. El punto de unicidad es eso, o sea, el fonema a partir del cual ya no se me ocurre a mí ninguna otra palabra para decir, ¿sí? Ese es el punto de unicidad. Y el umbral de representación, ¿sí? Es que las palabras más frecuentes se me activan más rápido en mi cabeza, ¿sí? Si yo a mi mamá siempre le digo mami, ¿sí? La realidad es que voy a estar mucho más acostumbrada a decirle mami que a decirle madre, ¿sí? O a decirle vieja o a decirle como se me ocurra. ¿Por qué? Porque esa palabra, mami, la uso tantas veces cuando estoy enfrente a ella que esa palabra se me activa más rápido. Y esto se explica muy fácil cuando alguien tiene un novio, ¿sí? O una novia y se separó hace poco y de repente sale con otra persona, ¿sí? Y le cambia el nombre y le dice el nombre del ex, ¿sí? Esto pasa con los hijos. Con los hijos, exactamente. Eso pasa porque en ese contexto, en esa situación, uno antes estaba siempre con una persona y de repente esa persona no está más, pero en mi cabeza está muy activa esa palabra, ¿sí? Porque la asocio, porque, no sé, estamos cocinando, estamos comprando, ¿sí? Entonces le cambio el nombre y lo digo. ¿Se entiende? Cuanto más, lo que tiene que quedarles claro es que cuanto más frecuente sea esa palabra para mí, más bajo va a ser el umbral de representación. Cuanto menos... No entiendo lo de más bajo o más alto el nivel de representación. O sea, si yo la nombro... Por ejemplo, se te va a hacer más fácil representar, no sé, casa, perro, caballo. Exactamente. Como dijo la profesora, jurisprudencia. Pero porque el umbral de representación es como si fuera la cantidad de energía que vos necesitas para que esa palabra se active, ¿sí? Esto se explica con todos los demás procesos fisiológicos. Una persona cuando dicen que tiene bajo el umbral del dolor, ¿qué significa? ¿Que siente menos o que siente más? Que siente más.
Siente más dolor. Se siente menos dolor. No, que siente más dolor. Más dolor. ¿Sí? Si el umbral es bajo, quiere decir que ante cualquier pequeña cosita, a mí ya se me activa el dolor. Entonces, si el umbral de una palabra es bajo, quiere decir que ante cualquier pequeña vez que yo escucho más, se me activa enseguida mamá. ¿Por qué? Porque es más bajo el umbral, no necesito tanto esfuerzo mental para que se me active la palabra. ¿Se entiende? Es un concepto fisiológico. No lo entiendo. Sí. Ahora, y por último, ¿el punto de unicidad es uno solo en cada palabra o hay un punto? Es uno solo, pero es personal, ¿sí? Depende del sistema de cada persona, de las palabras que tenga esa persona. A lo mejor para la palabra jurisprudencia, tu punto de unicidad es juris, y para otro es jurispru, y para otro es, ¿se entiende? Depende de la cantidad de palabras que tenga similares esa persona en su cabeza, ¿sí? Muy bien, muy bien. O sea, para alguna persona, siempre hay un punto en cada palabra. Más de una persona. Exactamente. Para una persona que nunca escuchó jurisprudencia no tiene capaz ni punto de unicidad porque no existe en su léxico, ¿sí? En cambio, por ejemplo, para mí, que soy fonoaudióloga, las palabras fonológico, fonético, fono no sé qué, fono no sé cuánto, tengo tantas palabras parecidas, porque tienen que ver con lo mío, que tiene cada una su punto de unicidad específico. Así como el abogado debe tener muchas palabras diferentes que yo no conozco, y como son más similares, él tiene un punto de unicidad diferente al que tengo yo, que conozco una sola. ¿Se entiende? No se enrollen tanto con el punto de unicidad, ¿sí? Me enrollé yo porque me hice lío. Lo que quiero que quede clarito es que el umbral de representación, cuanto más frecuente es una palabra, más bajito va a ser. Cuanto menos frecuente es una palabra, más energía necesito para llegar a saltar ese umbral. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, perfecto. Vamos a seguir, igual después si nos da el tiempo, vamos a repasar. Igual todo esto necesita masticación, ¿sí? Así que no desesperen si no entienden todo ya, porque es un proceso. ¿Qué significa que el sistema semántico es multimodal? Yo ya dije antes que el sistema semántico no es un módulo, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Alguien sabe o leyó? ¿Qué es esto de que tiene la red y tiene las aferencias y las referencias de todos los otros módulos? Recibe información de todos los módulos. Entonces es el sistema central que trabaja para mandar información a todos los módulos. Bien. Multimodal. Bien. Perfecto. ¿Y cómo se llamaba esa propiedad, ese principio de los módulos que decía que cada módulo recibía solo un tipo particular de información? Encapsulamiento informativo. ¿Informativo? No. Especificidad Especificidad de dominio es, pero Especificidad de la mano, dice la profesora. Van de la mano porque el encapsulamiento informativo lo que me dice es, el encapsulamiento informativo sería algo así como, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, esa famosa frase, ¿sí? Lo que pasa dentro del módulo queda adentro del módulo, ¿sí? No se choca con los otros módulos. Pero acá estamos diciendo que cada módulo recibe un tipo de información particular. Entonces, por ejemplo, el analizador auditivo, ¿qué tipo de información recibe? auditiva. Exactamente. El analizador auditivo recibe información auditiva y no va a recibir información visual o si, no la va a poder, no la procesa, ¿sí? Así como el analizador visual, ¿qué tipo de información va a recibir? Si es analizador visual. Visual. Ahora, en el sistema semántico, ¿están respetadas estas cosas? ¿Solo es un tipo sensorial en particular? Tiene todas las representaciones. Tiene todo, sí. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tanto si yo escucho la palabra manzana, como si yo veo una manzana, como si yo leo la palabra manzana, ¿sí? O quiero escribir la palabra manzana, el significado se va a activar igual, ¿sí? Entonces, el sistema semántico recibe información de muchos tipos sensoriales. No es específico de dominio,
¿sí? No tiene encapsulamiento informativo, entonces es un sistema que es multimodal. ¿Se entendió? Sí. Bien. No sé si preguntaron algo. Exactamente, por eso el sistema semántico no es un módulo. Ven que todo es un módulo. Todo se integra, ¿sí? Todo tiene un sentido. Bien, vamos a ver. Bueno, y esto que decimos es el significado. Las representaciones semánticas son el significado. Vamos a ver ahora la parte de abajo del cuadro. ¿Se acuerdan que les dije que de la parte del medio hacia abajo está la producción? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que cuando me muestra alguien esta lapicera y me dice cómo se llama, yo diga lapicera? ¿Sí? El camino es el mismo, pero al revés. ¿Sí? Cuando yo les muestro esta lapicera, ¿qué es lo primero que tiene que hacer mi cerebro para poder decir que esto es una lapicera? Buscarlo en la representación. Lo lleva en la fonológica. Los fonemas, o sea, la imagen. Los fonemas no. Fíjense que ¿dónde empieza la producción? La llave. Reconocer qué objeto es, digamos. En el sistema semántico. Está bien. ¿Sí? En el sistema semántico, ¿sí? O sea, lo primero que yo tengo que hacer para poder decir esto se llama lapicera es saber qué es. ¿Sí? Entonces, a mí me muestran esto y resulta que es un producto chino que nunca vi en mi vida y me dicen cómo se llama, ni idea. ¿Sí? Entonces, para poder decir que esto se llama lapicera, primero tengo que ir al sistema semántico. Bien. ¿Qué teníamos en el sistema semántico? Dijimos. La significación. Significado, ¿sí? Es algo amorfo, no es palabra. Ahí escuché que alguien dijo la palabra. No, palabra no porque no es léxico. Es esta idea mental de lo que es una lapicera. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo la idea mental de que esto es eso que es como una lapicera, ¿a dónde tengo que ir para poder decirlo? Al léxico fonológico para poder decirlo. Bien, el léxico fonológico. Donde tenemos las palabras completas, un almacén de palabras, y después sale por la boca lo que es motor. Bien, perfecto. Entonces, tema fonológico. Bien, ¿qué tengo en el léxico fonológico? Acá la compañera lo dijo. Tengo la etiqueta de ese objeto, ¿sí? Tengo la etiqueta lapicera, ¿sí? Así como si tengo una taza, tengo la etiqueta verbal taza, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Tengo la palabra, pero ¿cómo la digo la palabra? No cómo suena, que era el léxico auditivo, cómo suena la palabra. Acá es cómo se produce esa palabra, ¿sí? Bien, y una vez que ya recuperé la etiqueta de esa palabra, ¿a qué módulo tengo que ir? Almacenamiento. Al almacén de fonemas. Bien, ¿qué les parece que voy a tener ahí? El sonido de cada fonema que compone la palabra lapicera, la L, la A, la I. Perfecto, perfecto. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos entendieron eso? Sí, perfecto. No sé, yo me quedé en presentación léxica, porque anda muy mal mi internet, se me cortó. Perdón. Está bien. La representación léxica es la palabra. Una manera de decir la palabra producida. ¿Sí? Lo que te decía tu compañera. Yo miro esto, tengo el concepto de que esto es un objeto que sirve para escribir, que tiene tinta, bla, bla, bla. Voy a mi léxico fonológico y recuerdo que esto se llama lapicera. Ahora sí, gracias. Pero de ahí a poder decirlo, como hay un abismo, o sea, tengo que ir al otro módulo donde yo recupero, digo, bueno, ¿cuáles eran los fonemas, cuáles eran los sonidos de esta palabra lapicera? Bueno, como decía su compañera, es la L, la A, la P, la I, la E, R y A. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí, era esa petición. Por supuesto. Disculpen. Sí. Del sistema semántico, para poder decirlo, tengo que ir al léxico. ¿Era? Ah, ok. Y del léxico al almacén de fonemas, ¿qué es? Para poder nombrarlo. No. Espera, sí. Para poder decirlo, todavía no fuimos a la parte hablada.
son todos pequeños pasitos. Acuérdense que la neuropsicología cognitiva lo que hace es, que lo toma de la psicología cognitiva, dividir en pasitos un proceso. Yo, una vez que estoy en el sistema semántico y sé lo que quiero decir este objeto que tiene tinta, que escribe, tengo que recordar cómo se llamaba, ¿sí? Porque esto capaz se llama, por ejemplo, nosotros le decimos a veces virome o lapicera, ¿sí? Entonces, en el léxico fonológico lo que vos tenés es la palabra, cómo se pronuncia esa palabra, cómo se dice este concepto, ¿sí? Ok. Y del léxico fonológico al almacén de fonemas, para recuperar los sonidos que tiene esa palabra. Y esto lo entiendo de esta manera. Por ejemplo, los chicos que tienen dificultades para pronunciar, vamos a poner el caso más fácil, la R, en vez de decir lapicera, va a decir probablemente o lapicera, o lapicella, ¿sí? O lapicea sin nada. ¿Por qué? Porque en el momento en que tiene que seleccionar los fonemas, los sonidos, como esa R no está o no le sale, selecciona otro que es el más parecido, que en general es la L o la D. ¿Sí? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, si es personal de caso y eso, después. No, muy general, porque me sí. Porque la dificultad que a mí ahora estoy anotando, ¿no? El análisis auditivo, ¿no? Con esto se parece, si bien se parece, porque parece que hacemos como un análisis de la palabra, ¿no? Pero, Sí. ¿cuál es la diferencia? A ver, por ejemplo, una palabra lapicera, ¿no? Yo primero en el análisis auditivo te distingo que está la L y luego ¿por qué pasa al almacenamiento de fonemas? Vuelve a pasar lo mismo. Porque Sí. Sí. ¿Alguien lo quiere en explicar? el analizador auditivo la estamos escuchando y en el almacén de fonemas estamos a un paso de decirlo, ¿no? Exacto. ¿Es así? Sí, la Yo le diferencia... estaba preguntando a usted para ver si me... vos me estás preguntando, me respondió la misma. Mi análisis acústico ya no funciona, no diferencia voces. La diferencia es que son dos procesos diferentes, ¿sí? Hacen cosas similares, pero diferentes, porque una es para comprender la palabra, entonces yo la segmenté en sus fonemas, y acá lo que estoy haciendo es buscar los fonemas para poder decir la palabra, ¿sí? No la quiero escuchar y comprender, la quiero pronunciar, la quiero decir, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, sería, si yo escucho lapicena, sé que la estoy escuchando, que no es la palabra correcta. Exacto, si escuchás la lapicena, Está mal dicha, entonces por el análisis auditivo me doy cuenta que está mal dicha. Y para decirlo lo mismo, voy a tener que pensar lapiceta, pues digo lapicena, la estoy pronunciando mal. exactamente. Lo que cambia, que ahora lo mostraba acá, lo que cambia es qué quiero hacer con el proceso, ¿sí? Si yo lo que quiero es comprender, estoy silenciando porque escucho ruidos. Si lo que yo quiero es comprender la palabra, entonces estoy en la parte de arriba del cuadrante, ¿sí? A la izquierda, o si yo lo que quiero es producir la palabra. Excelente, como vos dijiste, si un nene dice lapicena, probablemente yo diga a lo que más se parece es lapicera, pero me doy cuenta por mi analizador auditivo que ahí hay un sonido que lo dijo mal, ¿sí? Distinto es si yo lo quiero producir y produzco lapicena o lapicera. Si produzco lapicena es porque ahí seleccioné mal el sonido, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que cambia es el proceso. En uno estoy en el de arriba, que es comprensión, y en otro estoy en el de abajo, que es producción. Sí. Una pregunta, pero por ejemplo, en ese caso que usted está diciendo lapicera y digo lapicela, Sí. el nene, ¿no? Hablando de un nene siempre. Sí. ¿La almacena mal en que almacena la palabra? Me encanta la pregunta. Lo que uno tiene que ver es dónde está el problema. ¿Él logra comprender que la está diciendo mal, en realidad? ¿O su almacena está en la okay. Depende del caso. Hay nenes que sí, que en mi opinión son la gran mayoría. Digamos, si uno hace la prueba y se da cuenta que el chico sabe que se pronuncia diferente, pero en el momento de producirla, ¿sí? Cuando él tiene que seleccionar el sonido, no lo produce.
bien porque no forma parte de su repertorio, bien porque tiene una dificultad al momento de seleccionarla. Eso es lo que uno tiene que analizar. ¿Dónde está el problema? También puede ser algún problema de articulación. Exacto, sí. Ahí es diferente porque es un problema más motor, anatómico, no un problema de que ese sonido no está como reconocido como tal en la cabeza, se entiende, en el cerebro, en la mente. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a esto, de nada, piensen que todos los léxicos, ¿sí? Los que vemos hoy y los que ven la clase que viene, tienen un umbral de representación. ¿Sí? Con el léxico fonológico es todavía mucho más fácil de decir, de verlo, ¿no? Porque es lo que yo les decía antes. Si yo estoy acostumbrada más a decirle lapicera que virome a esto, cuando la vea, lo más rápido que me va a salir decir es lapicera, porque siempre le digo lapicera, ¿sí? Pero si yo le digo virome, lo más rápido que me va a salir decir es virome, porque el umbral de representación es más alto o más bajo. De lo que más rápido ¿sí? Si yo me voy a vivir a España, ¿sí? Por más que todos a ellos le digan boli, porque le dicen bolígrafo, a mí me va a llevar un tiempo acostumbrarme a decirle boli, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a decirle bolígrafo. Tendré que hacer un esfuerzo extra, o en la medida que esté mucho tiempo en España, me acostumbraré y la palabra bolígrafo va a tener un mayor umbral de representación. Pero va a llevar un tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Una vez que yo en el almacén de fonemas seleccioné y dije, bueno, lapicera tiene el sonido L, A, P, I, ¿sí? Todos esos. Hay algo que se llama retén fonológico, que es una pequeña memoria de corto plazo, ¿sí? Que lo retiene. ¿Sí? Lo retiene en mi cabeza. Esto dura milésimas de segundo, ¿sí? Eso es una parte del almacén de fonemas, ¿no, profe? Sí, en realidad, a ver, se pone como desglosado porque se vio que muchos pacientes tenían una dificultad puntualmente ahí en esa pequeña memoria, ¿sí? No se enrosquen igual con esto, ¿sí? Porque no viene, es un detalle. O sea, una vez que yo sé que tengo que decir up, mi cerebro lo retiene unos miles de segundos en la cabeza. Hay pacientes que ese almacén no le funciona y en realidad él sabe los fonemas que tiene que decir, pero no los guarda en su cabeza, ¿sí? No importa, mi cabeza los guarda milésimas de segundo y va a buscar lo que es el código articulatorio. ¿Qué les parece que va a ser ese código articulatorio? ¿Qué será? La combinación, ¿no es? La combinación de ellos. La forma de los fonemas, o sea, la forma... Exactamente, la forma de los fonemas, ¿sí? Yo sé que el sonido que tengo que decir es la P, pero mi cabeza sabe que para decir la P tengo que juntar los labios y sale el aire por la boca, ¿sí? Ese es el código articulatorio. Y mi cabeza sabe que para decir la M junto los labios, pero el aire sale por la nariz. ¿Sí? Eso uno no lo sabe, salvo que estudie los sonidos, ¿sí? Si no, eso lo que lo sabe mi cabeza, ¿sí? Por eso cuando uno intenta imitar los sonidos de otra lengua, le sale tan difíciles, porque a lo mejor son de una manera que yo no estoy acostumbrada a pronunciar, ¿sí? Entonces lo digo lo más parecido que me sale. Y una vez que tengo el código, mando la orden a los músculos del habla, ¿sí? A la lengua, a los labios, la faringe, bla, 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 y pronuncio la palabra, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo tengo un paciente con una parálisis cerebral, por ejemplo, ¿sí? Que tiene muchas dificultades musculares, probablemente ese sonido salga distorsionado, pero no porque ese niño no sepa, hay que ver cada caso, ¿no? Pero estamos viendo un caso con dificultades motoras. No porque ese niño no sepa que papá se dice con la P, sino porque en el momento de juntar los labios, sus labios no tienen la fuerza suficiente, están asimétricos, ¿se entiende? Entonces el sonido no sale bien, pero no porque el chico no sepa que va con P, con el sonido P, sino porque a nivel muscular no lo puede llegar a producir. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Que perdió los dientes, eso. O sea, cuando pierden los dientes por un accidente, ¿pasa eso? Cuando perdemos los dientes también. Cuando perdemos los dientes,
No, cuando mi se sobrina nos perdió los caen. dientes por un accidente y escribe re bien, pero no pronuncia bien. Bien, sí, los dientes ayudan a la articulación, ¿sí? Hay palabras, la D se produce, si bien uno la puede producir un poquito más atrás, se hace contra los dientes, ¿sí? Los dientes ayudan al sonido, a la resonancia de ese sonido, así que sí, por eso cuando se caen los dientes, la S sale un poquito para afuera, ¿sí? Perdón, profesora, tengo una pregunta. ¿El retén fonológico es lo mismo que el bucle fonológico? Sí, son dos modelos, ¿sí? La compañía está haciendo mención a un modelo que vamos a ver después de memoria de trabajo, sí. Podemos decir que forma parte, ¿sí? No, los autores de estos dos modelos no los pusieron ahí en competición o en analogía, pero podríamos decir que sí, sí es esa parte que nos ayuda a mantener esa información. ¿Sí? Está bien, no, lo que yo pregunté es si uno me entraba en otro, digamos, por así decirlo, que uno tiene más capacidad y el otro estaba dentro, por así decirlo. Eso es lo que preguntaba. No entendí. Si uno es como una subparte de otro. Claro. Eso sí, lo que pasa es que el bucle fonológico, el retén fonológico es una memoria más pasiva, ¿sí? El bucle fonológico es una memoria más activa. Yo estoy haciendo una repetición consciente, como cuando me dicen un número y lo estoy repitiendo, ¿sí? Este modelo no ve la parte activa. Vos no te das cuenta en tu cabeza cuando seleccionas una palabra que hay una parte de tu memoria que la está reteniendo, ¿se entiende? Sí. O sea, y el bucle fonológico dice, bueno, ¿cómo hago yo para estudiar información verbal? Ahí estoy manipulando activamente la información. Entonces sería como una parte. Son como modelos que no son directamente equiparables, ¿sí? Bien. No te enrolles con eso, porque el bucle fonológico es una memoria muy activa, y esta memoria vos no sos ni consciente que la estás usando cuando la estás usando. Es de patología que no funciona. Bien, lo último que vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo hacemos para repetir una palabra? ¿Sí? Yo estoy acá y les digo a ustedes, bueno, quiero que repitan mantel, ¿sí? Que la repitan, nada más. ¿Qué camino tiene que recorrer mi cerebro para poder llegar a repetir mantel? ¿Quién se anima a proponer un camino de estos pasitos que hace nuestro cerebro? Bueno, primero entra por el análisis acústico. Ahí discrimino los sonidos. Después vamos al análisis auditivo, donde... Perdón, Alejandra, ¿no? Sí. En el análisis acústico no era ¿qué cosa de los sonidos? ¿Cómo suena? ¿De qué forma? ¿Fonemas? No. Sí, alguien puso los fonemas. ¿Cómo suena? ¿Cómo es ese sonido físicamente, no? El timbre, el tono, la intensidad, ¿sí? Nada más. Bien. Sí. Bueno, después vamos al análisis auditivo, sí, donde hacemos la discriminación de fonemas. Y entonces vamos al léxico auditivo. No, ahí encontramos los fonemas. No me estoy perdiendo, perdón. Vuelvo por acá. Entonces, cuando es imitación no necesita pasar por el tema de saber qué es la palabra que están diciendo, es directo el camino. Bien, ahí viene un poco la pregunta, ¿no? Claro, sería de análisis auditivo a conversión acústico-fonológica, almacén de fonemas, hablar. Bien. ¿No? Bien. Se proponen 3 rutas para repetir palabras, para repetir estímulos, ¿no? Si yo les digo una palabra que ustedes nunca escucharon, ¿no? Que puede ser una no palabra, una pseudopalabra, o puede ser un apellido, ¿sí? Algo que uno nunca escuchó. Canten pinchín, cualquier cosa, ¿sí? Y yo les pido que los repitan, ¿sí? Ustedes lo pueden repetir, canten pinchín. Pinchín, sí, lo pueden repetir. Con la conversión. ¿Cómo hacen? Exactamente. Cuando yo no conozco la palabra,
porque nunca la escuché o porque es una no palabra, o sea, algo que no existe, que acabo de inventar, la única manera de repetirla es por ese caminito, ¿sí? El que nombraron recién. Voy al análisis acústico, al análisis auditivo, separo los fonemas de la palabra, ¿sí? Convierto ese fonema que escuché en su forma de producción, busco los fonemas y lo digo, ¿sí? Y lo repito perfectamente. Puedo repetir cualquier cosa que me pidan que repita de mi idioma, aunque no tenga ni idea de lo que es. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo hago? Con esa ruta de conversión acústico-fonológica. ¿Estamos bien? No, profe, ¿lo puedo repetir, por favor? Sí. ¿Alguien lo entendió para explicarlo? Y de paso vemos si lo entendieron. Profe, yo mientras hablaba anotaba. No sé si está bien, pero quiere decir que la palabra, perdón, está hablando Marianela, ¿no? Sí. Cuando es una palabra yo la reconozco, sé lo que es, y para repetirla tiene que pasar por el sistema semántico. Y cuando es una no palabra, que no la conozco ni nada, la puedo repetir, pasa por análisis auditivo, acústico, toda la historia, pero no pasa por el sistema semántico. Bien. Ni por los léxicos tampoco. Por los léxicos tampoco, porque va al almacén de fonemas donde vos argumentás meter todos los fonemas para armar la palabra, por eso es la conversión acústica y fonológica, pero no entran en los léxicos. Claro, no, está bien, y pasaría por por la parte camino paralelo, no sé cómo decirlo, por el camino recto paralelo de doble flecha que hay en la imagen. Profe, pasaría por el análisis acústico, después por el análisis auditivo, claro, la conversión fonológico y pasa por el almacén de fonemas. Cuando es una no palabra. Profe, cuando es una palabra que no conoces, una no palabra, claro. Bien. Sí. Profe, la verdad que a mí me está agarrando una descompostura cerebral porque no entiendo nada. O sea, realmente quiero escucharla a usted. Una cosa es que no sé si está bueno porque me frustra porque no entiendo nada. No sé si está tan bueno. Bien, de todas maneras, sí, es importante manejar la frustración para aprender, ¿no? Ese es el primer paso. Está bueno el intercambio. Claro, estoy acostumbrada quizás a la otra profesora que da la clase siempre que habla ella, entonces por eso no pasa. Claro, hay que adaptarse al interlocutor. Claro. De todas maneras, el tema es complejo, ¿sí? Nadie pretende que hoy por hoy lo entiendan absolutamente todo. Y a mí me sirve más saber cuánto entienden ustedes que hablar todo el tiempo yo. De todas maneras, ahora lo voy a explicar otra vez, ¿sí? Pero como psicopedagoga me parece que es fundamental el tema de trabajar la frustración frente a lo que no entendemos en el aprendizaje. Sí, no, profe, igual no lo digo por eso, o sea, realmente se habla entre todas, se pillan entre todas, yo trabajo de eso, o sea, tengo mucha paciencia, mucho todo, pero realmente es la primera vez que me pasa que en una materia estoy escuchando solamente a mis compañeras. Perdón, pero nada, capaz ahora tengo que manejarlo, lo trabajaré mañana con la psicóloga. Me parece que es el primer momento que no estoy hablando, estuve hablando... Sí, la verdad es que la profe habló toda la clase, ¿no? Pero la clase está hablando hace 1 hora y media. No, chicos, igual lo estoy diciendo bien porque el tema de internet anda mal y yo justo que escucho se entrecruzan entre todas, o sea, es para sumar, no para restar. Bueno, hay que aprender a trabajar y escuchar interdisciplinariamente. Claro, participar, profe. Los temas de cada uno personal los resuelve en su espacio terapéutico o en su espacio que le toca, ¿sí? Claro, obvio. Lo único es que en este caso la que estoy dando la clase soy yo, la que decide la dinámica de la clase soy yo. ¿Sí? Puede gustar más, puede gustar menos, pero es así. No, yo no me refería a eso, profe, disculpe si lo tomo mal, simplemente que no se entiende nada y quiero entender, nada más que eso. Estamos haciendo un intercambio. 5 minutos de discusión, ¿sí? No vamos a seguir con esto porque no me va a dar el tiempo para terminar, ¿sí? Perfecto. Estábamos diciendo que hay 3 rutas para poder repetir, ¿sí? Y como decían, depende del tipo de palabra que es, ¿sí?
si nosotros conocemos el significado de esa palabra, es inevitable que si yo a ustedes les digo, repitan la palabra manzana, hagan todo el caminito que mencionamos antes, ¿sí? Tengo que ir al análisis acústico, al análisis auditivo, voy al léxico auditivo, en mi cabeza aparece la palabra, el significado de la palabra manzana, ¿sí? Y de ahí la repito, busco la etiqueta de la palabra en el léxico fonológico, busco el almacén de fonemas y digo la palabra, ¿sí? Es inevitable que sea así porque si yo esa palabra la conozco y sé el significado y yo les digo repitan flor, inmediatamente nuestro cerebro es tan rápido que aparece, ¿sí?, el dibujo de la flor en mi cabeza. ¿Se entiende? Profe, Eso cuando... Sí. una consulta. ¿Y en qué momento se buscaba el fonema? En el momento en que lo tengo que repetir, ¿sí? En el almacén de fonemas. ¿Sí? Yo estoy escuchando la palabra flor, ¿sí? Primero tengo que segmentarla, ¿sí? Full OR, eso lo hace mi cerebro a una velocidad rapidísima. De ahí, ¿sí?, voy a mi léxico auditivo donde se activa la palabra que yo escuché, la palabra que conozco, que es flor, ¿sí? De ahí voy al significado y cuando la tengo que repetir, porque me están pidiendo no solo que la escuche, sino que la repita, ¿sí?, voy a mi léxico fonológico, busco la etiqueta, es flor, y voy al almacén de fonemas. El almacén de fonemas donde están cada uno de esos fonemas que yo tengo que seleccionar para poder repetir la palabra. ¿Se entiende? Sí, pregunta. Sí. A este lado voy cuando conozco entonces la palabra, cuando es flor, y al otro lado voy solo para repetición. Si no conozco la palabra, voy solo por ese lado para repetir. La diferencia es si yo conozco la palabra que me piden repetir. Si yo conozco la palabra que me piden repetir, es imposible que no pueda acceder al significado, ¿sí? Porque estos son procesos súper rápidos. Ustedes ya vieron en la clase pasada que son obligatorios, son automáticos. Entonces el cerebro no puede detenerse a pensar cuáles son, ¿sí? Acá Aymara pregunta la conversión acústica fonológica. La conversión acústica fonológica es cuando yo no sé lo que me están pidiendo que repita, ¿sí? Si yo les pido que repitan a ustedes el apellido sin pan, ¿sí?, la realidad es que la única manera que yo tengo de repetirla, como es un apellido que nunca escuché en mi vida, es del analizador auditivo, selecciono, ¿sí?, los fonemas que estoy escuchando y veo cómo los convierto fonológicamente, ¿sí? Digo, sí, tiene la I, tiene la N, tiene la Sh, tiene la I, la P, la I, la N, y lo digo, ¿sí? Profe, un ejemplo también podría ser cuando, yo no hablo inglés, ¿no? Pero cuando cantamos canciones en inglés pasaría directamente por esa ruta, por la conversión. Exactamente. Y hay rutas. Claro, hay 3 rutas porque a veces, como yo les dije, si yo les pido que repitan la palabra jurisprudencia y es una palabra que ustedes no conocen el significado, ¿sí?, pero ustedes saben que es una palabra porque la escucharon, la dicen y quizás no saben lo que significan, hacemos todo el camino, pero del léxico auditivo voy directamente al léxico fonológico. No accedo al sistema semántico porque no tengo el significado de esa palabra, ¿sí? ¿Entiendes? Esas son las 3 rutas. Si yo digo una palabra que escuché, que sé que es una palabra de mi idioma, pero no sé el significado, ¿sí? Inquisición, una palabra compleja. No sé lo que es el significado, entonces de los analizadores auditivos voy al léxico, ¿sí? Voy al léxico auditivo y voy directamente al léxico fonológico, ¿sí? Si yo la palabra la conozco y sé el significado, del analizador auditivo al léxico auditivo, voy al sistema semántico, o sea, accedo al significado y voy al léxico fonológico y al almacén de fonemas. Si yo ni la escuché nunca en mi vida, no solamente no sé el significado, sino que nunca la escuché en mi vida, la única manera que tengo de repetirla es transformando ese sonido que escucho auditivamente en el fonema que estoy produciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí, ahí hace conversión acústica. Sí, profe. Sí, perfecto, profe. Sí, se entendió clarísimo.
Porque no tengo otra manera de repetirla, ¿sí? La puedo repetir, sí, porque sé que son sonidos de mi idioma. Y si no, como dice la compañera, cuando yo escucho palabras de otro idioma, las repito de la manera que me parecen de lo más parecido a mi idioma, ¿sí? Perdón, porque, bueno, lexicalizar es lo mismo que hacer la conversión. No, lexicalizar es una terminología que vamos a ver cuando veamos lectura y escritura, ¿sí? Con la lexicalizar, sí, sobre todo cuando veamos lectura y escritura. Lexicalizar una no palabra que escucho es esto, que a mí me digan lapicena y yo repita lapicera. Ah, bien, bien. No lo vamos a ver para lenguaje oral, así que quédense con lexicalizar para lo que van a ver la semana que viene con escritura, ¿sí? En el lenguaje oral no pretendemos que sepan los tipos de errores que se cometen, ¿sí? Claro, un concepto superficial sería así, más que un concepto claro, si yo no tengo claro lo que significa, ¿sí? Yo la escuché, hay muchas palabras que escuchamos a diario, pero no tenemos bien claro cuál es ese significado, ¿sí? Entonces la puedo repetir, me dicen, ¿la conoces esta palabra? Sí, la verdad es que la escuché, pero no me acuerdo bien qué significa, entonces no tengo manera de que el sistema semántico me ayude. Voy de léxico a léxico, ¿sí? Profe. Sí. Entonces serían 3 rutas. Si la palabra la conoces, debería pasar por el análisis auditivo, después por el léxico auditivo, después el sistema semántico, el léxico fonológico y el almacén de fonemas, ¿no? Exacto. Y no conozco la palabra, entonces pasaría directamente del análisis acústico al auditivo, del auditivo a la conversión acústico-fonológica y de ahí al almacén de fonemas. Sí. ¿Y cuál sería la tercera? Si no la conozco, la tercera es cuando no conozco el significado de esa palabra, ¿sí? Pero la palabra me suena. La palabra la escuché, la palabra es de mi idioma, yo puedo decir que es de mi idioma y que me suena, pero no sé el significado. Entonces voy del léxico auditivo al... Por ejemplo, seguimos con jurisprudencia, por ejemplo, inquisición, por ejemplo, disquisición, y un montón de palabras que a lo mejor son más complejas y uno puede no saber lo que significa. ¿Sí? Entonces ahí sería análisis acústico, análisis auditivo, léxico auditivo, léxico fonológico y almacén de fonemas. Exactamente. Porque no hay significado al que acceder. ¿Se entendió ahora? Muchas gracias, profe. Sí, profe, perfecto. Sí. Bien. Sí, profe, gracias. ¿Alguna duda con eso de la repetición? ¿No? Bueno, resumiendo, para cerrar. Lo que vimos hoy, entonces, es del cuadro, ¿sí? Lo que se refiere a cómo proceso lo que escucho y lo que quiero decir, ¿sí? O sea, vimos del sistema semántico para la izquierda, ¿sí? Palabra hablada, toda esa columna, ¿sí? Por un lado, recuerden que arriba tenemos los procesos de input, ¿sí? Los procesos de llegada de la información, y por el lado de abajo los procesos de output, ¿sí? Hoy lo que vimos es cómo hago para comprender una palabra que se me está diciendo, ¿sí? Y cómo hago para producir una palabra, o sea, si a mí me muestran un objeto, yo poder decir el nombre, ¿sí? Y también vimos cómo hago para repetir las cosas que a mí me dicen, las conozca o no las conozca, ¿sí? ¿Quedó claro entonces lo que vimos hoy? ¿Cuál es la parte de producción y cuál es la parte de comprensión? La parte de comprensión es del sistema semántico para arriba, pero todos los modulitos que están arriba. Lo que pasa es que hoy solo vimos comprensión del lenguaje hablado. La clase que viene van a ver comprensión de lo que leo, ¿sí? Pero todo lo que está arriba, si yo agarro la hoja y veo lo que está arriba es todo comprensión. Abajo es todo producción, ¿sí? Perfecto. Bien, y la clase que viene van a ver del cuadro a la derecha, ¿sí? Lo que leo va a estar arriba, cómo comprendo una palabra que leo, y abajo va a estar cómo escribo las palabras que quiera escribir, ¿sí? Bien, lo último que les voy a decir así como tips, ¿sí? Para aprovechar, hacer los agentes de salud a todos, ¿sí? Que tengan en cuenta ciertos factores de riesgo, esto que estábamos hablando del tema del lenguaje, ¿sí? En general lo que nosotros vemos es que los chicos llegan muy tarde a consulta, ¿sí?
está este mito de que, bueno, de que ya va a hablar, de que es chiquito, de que tiene su tiempo, de que no habla porque nació el hermano, porque se mudaron, porque tiene el frenillo corto, bueno, hay un montón de mitos que inclusive muchas veces son repetidos por los mismos pediatras, ¿sí? Entonces, estos son algunos tips que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si no hay lenguaje a los 2 años, es una señal de alarma de que algo no está bien, ¿sí? Tenemos que hacer las consultas. Si hay pocas palabras o no forman frases entre los 2 y los 2 años y medio, también tenemos que consultar, ¿sí? Si es un lenguaje que es como una jerga que no se entiende, también tenemos que consultar. Si siempre es preferible hacer la consulta antes de quedarnos con la duda de que puede tener algún problema, ¿sí? Ya sea, puede ser un retraso y en todo caso necesita un poco más de estimulación, pero podemos estar ante un trastorno del lenguaje, un trastorno del espectro autista, y la realidad es que cuanto más tarde viene un chico a consulta, menos son las posibilidades que tiene de mejorar, ¿sí? Porque ya sabemos todo lo que tiene que ver con la plasticidad y los momentos críticos, y eso es fundamental, ¿sí? Yo ahora les voy a dejar... nosotros tenemos en el hospital donde trabajo hecho un Instagram, ¿sí? Que ahí lo tienen anotado, y bueno, ese es un Facebook que es un poco más viejo, donde periódicamente subimos información, ¿sí? Pautas de estimulación o esto de factores para tener en cuenta de posibles problemas en el lenguaje. Si alguno tiene conocidos o tiene primitos o tiene sobrinitos o amigas con nenes chiquitos, está bueno que lo compartan para, si alguien tiene alguna duda de si el desarrollo del lenguaje de su hijo eso no es el esperable, poder hacer una consulta, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? No, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, me alegro, la idea es que léanlo mucho, y en el práctico que viene cada uno con su docente va a poder ver igual las dudas más puntuales, ¿sí? Las dudas que surjan. ¿Sí? Profe, ¿dónde dijo que iba a subir la información sobre el hospital donde trabaja? Está ahí en la última filmina está el nombre del Instagram. En el Instagram es fonoaudiología HMS. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay clase ahora en el práctico? Sí, hay clase, tengo que seguir hablando. Gracias, profe. Habla más ustedes, porque estoy agotada. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Ay, perdonen porque me metí tarde. ¿Ahora hay con la misma profe o no? Claro, tenemos el práctico con ella, pero no sé, creo que es otro aula, ¿no? ¿Alguien sabe? No, justo estaba... Sí, es otra aula, me estaba fijando acá en el Classroom. Escucho ahí las dudas. Es en el mismo link que la otra vez, ¿sí? Bueno, siempre de mí. Terminando de cerrar, profe. Perdón, gracias. Me criticaban, escuchaba todo. Tuve suerte de que no escuché nada. No te mereces, profe. Entré tarde y no quería interrumpir la pregunta. No hay problema, ahora nos vemos.